Now, these are scenes not of an American city, but of Montreal, where police clashed with protesters. We are protesting against the systemic murdering of our people. Yeah. And the people that are not black that are standing here, they are standing together with us. Protestas en todo el mundo, gritos de justicia, estatuas cayendo a manos de las masas furiosas. El brutal asesinato de un afroamericano a manos de la policía estadounidense resaltó el problema de racismo que hay no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Líderes, activistas y hasta marcas han respondido a la discriminación que las minorías han padecido por generaciones. El problema del racismo permea todos los ámbitos de la vida y no podemos excluir la cultura y el estilo de vida en que estamos inmersos. Yo soy Mariana R. Fomperosa. Y yo soy Ángel Soto. Y en este segundo episodio de Cultencias vamos a hablar del movimiento antirracismo que se ha fortalecido a nivel mundial. En los últimos meses, particularmente, a pesar de que este es un problema, pues como dices, no diría ancestral, aunque tal vez sí ancestral, ¿no? Sí, y creo que tiene que ver mucho con... O sea, el racismo tiene sus bases en las relaciones de poder y como el dominante oprime al dominado. Entonces, eso nos ha acompañado en la historia, en toda la historia de la humanidad. Y sí, podría aventurarme a decir que es ancestral y milenario. Sí, esas relaciones de poder se forjan desde que las sociedades se establecen como sociedades, porque se establecen jerarquías, pero además es una opresión que está fundamentada en cosas ridículas, en cosas como en qué familia naciste, de qué color es tu piel. Exacto, creo que eso es lo más ridículo, ¿no? ¿De qué color es tu piel? O sea, te están reduciendo a un tono de color. No están viendo tus capacidades, tu inteligencia, tus habilidades. No, o sea, es como, si eres de cierto tono de piel, no vales o vales menos que alguien que tiene un tono de piel que se asocia con el poder. Uh-huh. Y un poco como lo platicábamos, esto es completamente involuntario, no planeamos que estuviera conectado de esta manera, pero en el episodio anterior de Cultencias platicábamos de Betty la Fea y hablábamos de cómo estábamos inmersos en una sociedad en la que importa mucho la imagen y en la que eres determinado por cómo te ves. Eso también funciona de la misma manera en los problemas de racismo. Justo me gusta la introducción que hicimos, porque si bien el problema al que se enfrenta la población afroamericana en Estados Unidos y probablemente en otros países donde hay gran número de esta población, sí ha tenido repercusión, como dijimos, en las marcas o incluso en publicaciones de moda. Yo lo he visto en publicaciones de moda como Vogue, por ejemplo. Tan sencillo como la decisión de HBO de retirar Gone with the Wind por el simple hecho de ser racista y no atacar el problema de, a ver, sí, es racista y responde a un pensamiento de una época, pero creo que no por eso debemos de censurarlo, sino más bien debemos de educar a la gente para que entienda por qué en el contexto actual no es válido los valores y las ideas que pregona la película. Exacto. Para esto un poco de contexto, todo este pequeño gran boom, porque ya es un movimiento masivo mundial, se desató después de que el 25 de mayo de 2020, en medio de la pandemia por coronavirus, George Floyd, un ciudadano afroamericano estadounidense, fue asesinado por un policía en Minneapolis, en Minnesota. Esto, por supuesto, desató la furia, como uno se esperaría,
pues no solamente de la comunidad afroamericana, sino de otros sectores de la sociedad en Estados Unidos y del resto del mundo, donde también se empezó a hablar sobre este problema del racismo. Esto me hace conectar con lo que hablabas hace un momento sobre educar, entender el contexto, entender que hay ciertos productos de la cultura, por ejemplo, que surgen en un tiempo muy determinado y que responden a veces involuntariamente, es decir, a veces los creadores, por ejemplo, los realizadores cinematográficos, los escritores, pues lo que hacen es plasmar una época y las costumbres de su propio tiempo. Y es obvio que van a salir a relucir este tipo de prácticas. En la misma telenovela Betty la Fea de la que hablábamos la semana pasada, decíamos cómo había muchísimas prácticas machistas, muchísimos actos que ahorita reprobaríamos, pero que en ese entonces pues eran el día a día de una sociedad latinoamericana como la de Colombia. Entendiendo también que la historia hay que resignificarla constantemente. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque la sociedad cambia, los tiempos cambian, los valores cambian y no corresponden. O sea, y un ejemplo muy, muy claro que fue como es que llegamos al tema de este capítulo fue Aunt Jemima, que seguramente todo el mundo ubica la cajita de harina para hacer hotcakes. Yo soy la negrita que a todo encanta porque hago lo rico y sabroso, ok. En casa a todas horas nos encantan los hotcakes de la negrita. Siempre quedan esponjositos, suavecitos, tan sabroso. Yo soy la negrita que a todo encanta. Ahora que lo pienso, me siento muy mal, pero pues yo era pequeña, tenía unos 5 o 6 años y siempre le decía a mi mamá, quiero hotcakes de la cajita de la negrita. No, ahorita me doy cuenta de lo mal que está esa frase. El icono de Aunt Jemima tiene cientos de años y hace mucha la referencia a las mujeres que eran usadas como esclavas para ser como las amas de casa de las grandes plantaciones y de la burguesía de Estados Unidos. Y por eso es que su imagen, o sea, su principal imagen era esta mujer afroamericana con una banda en la cabeza, y el referirse a ella como tía era un como eufemismo que se usaba para los esclavos en la época de la esclavitud en Estados Unidos. Sin embargo, debido a todo este como woke que sucedió de unos meses para acá, la compañía decidió que ya no se iba a llamar así y que iban a cambiar la imagen porque estaban aceptando que tenían una imagen muy racista, a pesar de que habían tratado de modernizarla poniéndole, le quitaron, por ejemplo, la banda del cabello, la hicieron más delgada y la hicieron parecer como una ama de casa, con algo tan sencillo como agregarle aretes de perla y un collar, porque eso significaba que ya era de una clase alta que podía darse los lujos de estar en casa y cocinar para sus hijos y ese tipo de cosas. Ahora también está por ahí la versión de la familia, y ellos dicen que para ellos en realidad fue un orgullo que esta mujer estuviera como imagen de la marca, porque representaba una lucha por la representación y por la visibilización, y esta mujer había logrado digamos de alguna manera romper la barrera de su estatus. Sí, pero creo que no le quita su origen racista, ¿no? Es definitivamente cierto que las minorías necesitan más representación en todos los aspectos, pero creo que la forma en la que lo estaba haciendo Aunt Jemima no era la correcta. Seguía haciendo alusión a esta parte de las personas que sirven a otras personas. Sí, es decir, era la mujer esclava la que estaba en la cocina haciendo los alimentos para los amos blancos que iban a consumir
ese producto, ¿no? Exacto. Y como eso hay muchos ejemplos. O sea, me encontré en una publicación de una cuenta de Instagram que se llama Diet Prada, que generalmente publica como las copias que hacen los diseñadores a otros diseñadores. Es muy chistosa. Pero ellos tienen, o sea, cuando surgió todo esto, hicieron una recopilación de todos estos ejemplos de marcas que utilizan a las personas afroamericanas como una mascota. Y para señalar o para resaltar este origen o este trasfondo de esclavitud que está o que estaba muy presente en Estados Unidos. Y por ejemplo hay una marca de arroz que se llama Uncle Ben's, que también tiene a un señor afroamericano con un uniforme como de esos de mayordomo que se usaban antes en la época de las plantaciones de algodón en Estados Unidos. Y también tienen ejemplos de cigarros y de pastas dentales en Italia y en Japón que usaban. Y incluso tienen un ejemplo de una marca de dulces españoles que se llaman conguitos. Y son literales como un muñequito redondito, negro, con unos labios muy rojos, que obviamente hace alusión a los africanos, como así con labios muy toscos y sobresalientes, ¿no? Que es como la caricatura que se tiene en Occidente de las personas. Claro, sí. Bueno, sin irnos más lejos, en México tenemos el ejemplo de el negrito Bimbo, que ahora ya no se llama negrito, sino se llama Nito, pero que en su origen, es decir, allá por los años 50, finales de los 50, el personaje que lo representaba sí era un humano de raza negra. Y no solamente eso, sino que además estaba caracterizado como un cavernícola, ¿no? Es decir, tenía un hueso en la cabeza. O sea, todo mal. Tenía una lanza en la mano, tenía como un taparrabos, ¿no? No tenía camisa. Era como, lo caracterizaban como un hombre de alguna región africana, ¿no? Y se llamaba Negrito. Más adelante lo cambiaron, desapareció este personaje de la cubierta, de la envoltura del negrito, se siguió llamando Negrito y ahora ya aparecía el osito Bimbo, ¿no? Que es que también ya va a desaparecer porque es muy dañino que haya personajes llamativos en las envolturas. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Tal vez después hablemos de eso. Estaría interesante hablar de eso. Y después, pues, evidentemente, por las mismas razones que llevaron a Aunt Jemima a quitar a su imagen de sus tapas, el negrito cambió de nombre, se convirtió en Nito, pero lo peor es que sustituyeron al personaje publicitario por un blanquito, ¿no? O sea, es un blanquito con un afro y ya eso ahora se llama Nito, ¿no? Y evidentemente todo mundo le sigue diciendo Negrito Bimbo, como le seguimos diciendo Gigante al Soriana o Nintendo a cualquier consola de videojuegos. Yo sí le digo. O Vital a HCBC o Bancomer a BBVA. Exacto. Que conste, estos no son comerciales, simplemente nos estamos mofando de ellos. No, pero ¿sabes qué? Retomando esta parte de la representación, me parece que es muy importante que sí haya una representación de las minorías en las marcas, en los medios. Y creo que alguien que lo está logrando muy bien, y creo que sí vale mucho la pena señalarlo, es Edward Enninful, que es el editor en jefe de la revista Vogue, edición británica. Él ha impulsado muchísimo la inclusión de modelos de raza negra, modelos tal vez no tan latinos, pero sí ha impulsado mucho, por ejemplo, también la inclusión de modelos de tallas grandes o modelos que no cumplen con los estándares de belleza occidentales que tenemos pues en el subconsciente, ¿no? Todo mundo. Y hace poco, justamente durante el confinamiento, lanzó en Twitter y en Instagram un challenge que se llamaba, súper inteligente además, Vogue Challenge. Wow. En el que él daba como la portada en blanco y le pedía a las personas que ellas mismas hicieran su portada de Vogue. Y entonces fue muy aplaudido por eso, porque le dio la oportunidad a
personas, ya no solo mujeres, personas y seres humanos de todo tipo, de estar en la portada de Vogue y de sentir, en cierto modo, el estar representados en ese tipo de medios. Uh-huh. Yo tengo un poco de conflicto con este tipo de acciones de las marcas, porque, y es lo mismo que pasa cuando en las marchas del Pride de todo el mundo hay carros alegóricos de marcas, ¿no? Es decir, está muy bien que haya este tipo de visibilización a través de estas grandes corporaciones que tienen el poder de difundir mensajes que llegan a mucha gente, y entonces así puede haber un cambio de mentalidad o un cambio en la educación de la gente, que la educación de mucha gente se nutre a través de la televisión antes, ahora de las redes sociales, y ahí es donde están estas marcas. Pero siento también que es una cuestión como de hay que subirse a la ola para estar, digamos, en lo que lo que es políticamente correcto estar. A lo que yo quiero regresar es el punto del racismo, y quiero señalar también que estamos súper conscientes de que eso no es una cosa que sucede nada más en Estados Unidos. Es algo que está súper presente en la cultura mexicana y, o sea, basta con ver las cifras y neta creo que basta con ver 2 horas de televisión. No, ni siquiera 2 horas. Basta con ver 15 minutos de televisión abierta para darte cuenta del gran problema en el que estamos. Haciendo un poquito de investigación para este capítulo, hice un pequeño recuento de todos los personajes que salen en la tele burlándose de, pues no sé, o sea, de gente que de bajos recursos o gente que por su color de piel creen que debe de ser chistoso o simplemente por su etnia. Y es increíble como sí tienen bastante exposición este tipo de personajes, y los mexicanos se ríen de ellos. Y es algo que a mí me parece totalmente incomprensible porque, o sea, tenemos, por ejemplo, la India María, el Víctor, Albertano, María de los Ángeles, y es como a la gente le da risa que se burlen de ella. O sea, no entiendo cómo puede suceder eso. Me sorprende cómo, después de que en el capítulo pasado confesaste que tu educación televisiva es casi nula, de tu educación televisiva abierta es casi nula, te sepas todos estos personajes. Porque, como dije, haciendo la investigación, estaba con una de mis roomies y le pregunté, oye, a ver, dime cuáles son los personajes estos que hablan así y de que se burlan. Y ella me empezó a decir nombres, y en las búsquedas de Google me empezaron a salir más personas relacionadas. Por ejemplo, la familia Peluche. Me mencionó, por ejemplo, un actor que se llama Miguel Galván, que seguramente de nombre no les suena, pero si lo buscan y ven una foto de él van a saber quién es. Y me contaba que ella recuerda que había veces que lo ponían como un personaje en el que le pintaban la cara de negro y le ponían labios rojos. O sea, hacían un blackface total, y aún así a la gente le da risa. ¿Por qué? Porque tenemos tan internalizado el racismo que no nos damos cuenta de eso. Me parece algo muy grave, y que no es únicamente de los estadounidenses ni únicamente de los afroamericanos. Sí, eso es lo peor, creo, que no nos damos cuenta de que lo padecemos, pero tenemos toda esta cultura popular que mencionas, una parte de ella, y creemos que no pasa nada. Ajá, e incluso hoy decirle a alguien indio o naco es motivo de insulto, cuando me parece que decirle indio a alguien no debe de serlo, porque estás hablando de tus orígenes. Retomando esto, encontré unas cifras que me parecen bastante intensas, por así decirlo, en las que, según en la encuesta nacional de discriminación de 2017, el 20.2% de la población ha sido discriminada en el último año. Bueno, han dicho que se han sentido discriminadas. No es una cifra pequeña, para nada. Y estoy segura que es muchísimo más alta porque hay acciones o dichos que no los consideramos racistas, por el simple hecho de que decimos, pues es parte de la cultura mexicana y pues así debemos de vivir y así debemos de aguantarnos. Ahorita que mencionaste a los nacos,
que por cierto esta palabra, según varias fuentes, proviene de los totonacos, es decir, sería lo mismo que llamarle a alguien indio, decirle nacos, aludiendo a este mismo origen. Y Carlos Monsiváis tiene una crónica de un concierto de rock que ocurrió en el 69, me parece, si no me equivoco, sí. Organizado por los hermanos Castro, que probablemente tú no conoces o recuerdas, pero yo sí porque tengo alma de viejito, en el que participaron los Byrds, que fue un grupo de rock muy famoso también de aquellos años. Fue un desastre el concierto. La cuestión es que este concierto congregó a varios sectores de la población y entonces es muy interesante leer esta crónica en las palabras de Carlos Monsiváis, porque pues él tenía este don para la descripción de la sociedad mexicana en particular y describe de pronto cómo va llegando a lo que él denomina los de la onda, ¿no? Y entonces son los que vienen vestidos como imitando a sus estrellas favoritas que aparecen en las revistas de música y se peinan de tal manera y caminan de cierta manera, y luego menciona a la naquiza, ¿no? Entonces dice que la naquiza viene de las colonias más populares de México y que se visten de tal otra manera y que hablan de otros temas, que precisamente su conversación está hecha de pura televisión, ¿no? Solo hablan de lo que ven en la televisión. Y luego están los fresas, ¿no? Y uno pensaría, o sea, uno puede decir, ¿cómo es posible que un escritor mexicano esté llamándole naco a una parte de la sociedad mexicana y fresas a otros y los esté catalogando de esa manera? Pero en realidad lo que estaba haciendo ahí Monsi era describir los estratos de una sociedad tan diversa como la mexicana, y cómo ellos mismos a veces asumían esa condición. Claro, eso no quiere decir que alguien se sienta de barrio, por ejemplo, porque obviamente uno dice, pues es que yo vengo del barrio y me siento orgulloso de dónde nací, dónde crecí. Eso no significa que por esa condición tenga que ser discriminado. Y creo que Monsi es muy ingenioso para hacer esa distinción. Si pueden, búsquenla. Está súper interesante esa crónica y además se van a pasar un buen rato. Fin del breviario cultural. Bueno, y retomando todo esto de el racismo y el clasismo que está tan metida en la cultura de muchos países, justo hace unos días, con motivo de el cumpleaños de Diana de Gales o Lady Di, el príncipe Harry, o sea, perdón por hacer mi mención de la realeza, pero es que creo que Cultencia sin realeza no podría ser. Dio un mensaje y básicamente pidió perdón a las generaciones jóvenes por haberlos hecho o por no haber hecho una sociedad que no los haga objetos del racismo. Right now we are seeing situations around the world where division, isolation and anger are dominating as pain and trauma come to the surface. But I see the greatest hope in people like you, and I'm confident about the world's future and its ability to heal because it is in your hands. My wife said recently that our generation and the ones before us haven't done enough to right the wrongs of the past. I too am sorry. Sorry that we haven't got the world to the place that you deserve it to be. Y pidió perdón por tener pues sí, o sea, tan arraigadas estas ideas en el inconsciente que no se hayan podido erradicar aún para hacer un mundo mejor, ¿no? Y creo que esto tiene mucho sentido debido a las críticas y a los ataques que la pareja ha recibido desde que existe como pareja por el simple hecho de que Meghan es afroamericana, y eventualmente eso y muchos otros problemas derivaron en que pues la pareja dejara de ser miembros de la realeza y ahora son, entre comillas, gente común que se va a dedicar a hacer conferencias y organizar y tener una fundación y ese tipo de cosas. Eso, por ejemplo, a diferencia de lo que hacen las marcas, me parece que es un mensaje poderoso, ¿no? Es decir, él como una figura prominente, reconocida por prácticamente todo el mundo, asumiendo no solamente en este mensaje, sino en pues las acciones futuras o en las que ya está haciendo a través de sus asociaciones y de diferentes causas que apoya. Sí, y sabes que también quería mencionar algo que va totalmente contrario a lo que hemos estado hablando y que tal vez podría ir en este sentido de las marcas, ¿no? Pero en este caso no es una marca, sino
Bueno, sí podría ser una marca. Las hermanas Kardashian, yo siempre he considerado que se aprovechan de la cultura afroamericana para explotar su imagen, porque en muchísimas ocasiones han sido acusadas de blackface. Blackface es un término que se usa en Estados Unidos para hablar de las personas que se hacen o que se hacen o que intentan asumir ciertas características de la cultura afroamericana cuando no lo son. Y ellas son el claro ejemplo, ¿no? O sea, se han obscurecido la piel en sus fotos, utilizan estas trenzas que se llaman cornrows, que son súper pegaditas y que responden muchísimo a una particularidad del cabello afroamericano que ellas no tienen, porque ni siquiera tienen raíces afroamericanas, tienen raíces de Medio Oriente, o sea, no tienen nada que ver y se apropian de ese tipo de cosas culturales para venderse a ellas mismas, que me parece algo súper deleznable. Y consideremos además que Kim Kardashian es esposa de Kanye, que por supuesto sí tiene todo el derecho a enorgullecerse de su cultura. Sí, él sí, pero ella ¿por qué tendría que adoptar rasgos de una mujer afroamericana cuando no lo es? Pues ahí está, es un tema que da para mucho debate, que obviamente no vamos a cubrir en 30 minutos que dura este podcast. Pero sí es importante hablarlo, sí es importante reconocerlo sobre todo, porque como ya decíamos es algo que creemos que no pasa con los vecinos, creemos que no pasa en la familia, creemos que nosotros mismos nunca lo hemos hecho y estoy seguro de que todos en algún momento, consciente o inconscientemente, hemos cometido un acto de racismo, por mínimo que sea, lo hemos hecho y hay que ser súper conscientes de eso, hay que educarnos mucho sobre las implicaciones que esto tiene y cómo lo podemos transformar. Exacto, porque creo que ahí es donde radica la diferencia. Cuando aprendes y te educas y lees sobre el tema, te haces muchísimo más consciente y es cuando dejas de hacerlo, porque ya no es correcto. Y es cuando te empieza a parecer ridículo que alguien sea catalogado de cierta manera por su color de piel. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram estamos como DiéresisMex y en YouTube como DiéresisMX. Visiten también diéresis.mx, nuestra página donde pueden encontrar este y los podcasts del Dierecast, así como algunos artículos que hemos escrito para ustedes. Y por supuesto que nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita como Spotify, iTunes, Google Podcast, Spreaker o donde sea que consuman su podcast. Ahí vamos a estar. Yo soy Ángel Soto, me encuentran en redes sociales como Ángel Sots. Y yo soy Marianela con doble N, no soy la actriz de teatro. ¿Estás segura que no eres la actriz de teatro? Yo te veo muy histriónica. No, estoy segura. Y ahora esto es lo que debes saber esta semana. El pasado 6 de julio murió en Italia Ennio Morricone, el legendario compositor de algunas de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine. El compositor estaba ingresado en una clínica de la capital italiana porque había sufrido una caída. Su familia comunicó que murió tras despedirse de su esposa María y haber dedicado un emocionado recuerdo a su público, de cuyo cariñoso apoyo ha obtenido siempre la fuerza de su propia creatividad. Ganó el Oscar a la mejor banda sonora en 2016 por la música de Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino. Sin embargo, era mundialmente conocido desde la década de 1960 y su trayectoria ya había sido reconocida con un Oscar honorario en 2007. La música que compuso para la película El bueno, el malo y el feo es considerada una de las más influyentes de todos los tiempos. Todos recordamos el entrañable soundtrack de Cinema Paradiso, o La Misión, o Los Intocables. Este miércoles 8 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo su primer viaje internacional y fue nada más y menos que para visitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Además de hablar de temas como el TEMEC y seguramente temas sobre migración, el presidente estadounidense ofreció una cena en honor del presidente mexicano, en el cual sirvieron un menú bastante elegante. Este constó de jitomates con una emulsión de ajo negro, queso y crocante de pan rústico, un filete de robalo con papas al azafrán, puré de chiribía, zanahorias y alioli de cítricos y galletas de mantequilla con azúcar y acompañadas de crema de limón y merengue. Otra cosa que llamó la atención fue el
el atuendo que eligió el presidente mexicano para conocer a su homólogo estadounidense, quien usó una corbata bastante mexicana con un estampado o un textil con estampado de las águilas de las diferentes banderas que ha tenido México a lo largo de su historia, como el águila juarista que se usó en la guerra de Reforma, el águila que se usó en la Primera República Mexicana Federal y el águila que renovó Venustiano Carranza después de la Revolución Mexicana. Fin del breviario cortular. Fin de...